vamos a continuar con el concierto número 1 para piano y orquesta de Tchaikovsky. Tchaikovsky, al mismo tiempo que es un gran romántico, yo creo que esto es de sus obras, sobre todo el segundo movimiento, les voy a decir lo que me pasa. Realmente no conocía yo no lo conozco bien, pero sí lo suficiente como para reconocerlo, pero no me acordaba yo de él. Entonces me dio tiempo antes de la clase de ir, aunque fuera ni siquiera el movimiento completo, alguna parte de cada movimiento para reconocerlo y darles unas notas de cada movimiento. Y es verdaderamente sensacional. En el primer movimiento, yo creo que absolutamente todos los van a reconocer de inmediato. Eso me acuerdo cuando yo era niño. Había una orquesta americana de Percy Faith, así eran las bandas americanas, si se acuerdan, con muchos metales, muchos saxofones y así. Había Percy Faith, había otro muy famoso, más famoso todavía. Percy Faith era como más fino, a mi papá le gustaba mucho. Mi papá como que era más aficionado que yo a la música popular. Le gustaba mucho ese Percy Faith. Eran como arreglos inclusive bailables de esa época. Bueno, resulta que si mal no recuerdo, él con unos coros que nomás decían papá, papá, así, no como los swingers, que esos son como un poquito más finos, sino estos eran como, o sea, no pretendían ser música clásica, pero tomaban melodías de la música clásica. Y ellos son los que popularizaron muchísimo. Y a mí la verdad me gustaba mucho la versión de Percy Faith, creo que era él. Entonces lo van a reconocer. Empieza con los metales y una vez nos tocó a Rosy y a mí en una interpretación en Bellas Artes que falló el corno al mero, quizá en la segunda nota, y ya, no, por alguna extraña razón, y en ese aspecto es dificilísimo aquí Tchaikovsky, además que no rebasar la línea entre lo romántico y lo kitsch, aquí es muy difícil, tiene que estar muy, muy bien tocado y muy, muy bien dirigido. Va a tocar, y ya la conocemos, Yuha Wang, y la escogí porque me gustó muchísimo en Prokofiev y noté cosas en comunes, aunque no lo crean, entre Tchaikovsky y Prokofiev. Se los platico en el tercer movimiento. Miren, les platico brevemente de cada uno. No me acordaba cómo empezaba el segundo movimiento. Les platico, empieza con pichicatos de cuerdas y el que lleva la melodía o la tonada aparte del piano, pero lleva una parte preponderante, es la flauta. Yo diría que es quizá el movimiento más pastoral, más bucólico, más de campo, de ir al campo. Casi uno oye los murmullos de los arroyos o algunos sonidos de animales, etc. Es lo más pastoral que yo recuerdo de Tchaikovsky. En ese aspecto es como un cuento de niños. No tiene ninguna malicia esto. El piano, bellísimo, aunque les digo, lo hace bien porque oí es más, no lo oí con Yuha Wang, pero con quien lo oí lo hizo muy bien porque no rebasó la frontera de lo kitsch, de lo dulzón, de lo empalagoso. Vamos a ver, y esta será para mí la prueba de fuego de Yuha, más que un Prokofiev. Allí demostró que técnicamente es impresionante, es una máquina. Pero aquí esto yo creo que es mucho más difícil. Luego les platico algunas cosas que dijo Lorin Maazel, el que va a dirigir la de Schubert, respecto a la técnica y demás. Pero entonces ese es el segundo movimiento. Y el tercero es donde me recuerda el mero principio del tercero. Me recuerda y sería como el antecedente directo de Prokofiev. ¿Por qué? Porque entra con un ritmo muy rápido, pero muy, muy rápido, muy repetido. La orquesta primero. Pero va así, a este ritmo, y como que es algo pesado, me sonó como algo muy industrial. Ya viene
Acuérdense, Rusia se quiere quitar sus ataduras y la revolución no empieza desde entonces. No son de un día para otro las revoluciones, van germinando. Entonces ya viene esa idea de estaban cansados y no eran tontos, querían industrializar Rusia porque sabían que siendo siempre un país agrícola no iban a llegar muy lejos. Ya había pasado la revolución industrial. Entonces, en la música de estos patriotas rusos muchas veces sugiere el proceso industrial, es muy interesante, a ver si les parece. Claro, infinitamente más romántico y mucho más matemático en Prokofiev y más romántico en Tchaikovsky, evidentemente. Ok, entonces vamos a oír con Yuha Wang el concierto número 1 para piano y orquesta, tiene 2. Bueno, les platico nada más algunos detallitos históricos. Lo compone a los 34 años, joven, Opus 23. Fíjense qué curioso. Lo estrena, se estrena en Boston. Nunca había oído hablar del director, es un hombre muy estadounidense, Benjamin Johnson. Suena como a los Founding Fathers, ¿no? Como Benjamin Franklin o Lyndon Johnson, ¿no? Y en el piano, ¿saben quién está? Y a él se lo dedica, ni más ni menos. No sé cómo se dio así, que Hans von Bülow. Tchaikovsky fue varias veces a Estados Unidos y era muy admirado, muy exitoso. Inclusive a él le toca inaugurar el famosísimo Carnegie Hall de Nueva York. Me acuerdo que su hipersensibilidad homosexual probablemente, no sé si la hipersensibilidad era por su homosexualismo, o más bien porque en esa época era delito, era pecado, era una estupidez, pero así era. Entonces lo tiene como que fingir y eso lo vuelve terriblemente infeliz, un poco parecido, no tanto, pero tiene que ver con Oscar Wilde, por ejemplo, otro perseguido por la misma estúpida razón. El mismo Tchaikovsky, fíjense que, bueno, y por lo tanto Tchaikovsky se lo dedica a von Bülow. Von Bülow, el creador de la Filarmónica de Berlín y el primer esposo al que se la robó, ni más ni menos, la hija de Liszt, Cosima Liszt, después la más fiel señora Wagner que pueda haber. Estaba enamorada en todos los sentidos, inclusive artístico. Era un amor fanaticón, digamos, el de Cosima Liszt por Wagner, ex esposa de von Bülow. Von Bülow, les digo, un personaje importantísimo, respetadísimo. Bueno, y el propio Tchaikovsky, y no lo conozco, pero ha de ser interesante, a ver si está en YouTube, tiene una versión de este mismo concierto, pero en lugar de para piano y orquesta es para 2 pianos. Un piano es el piano y el otro piano es la orquesta. Está muy interesante. Empezamos.
como dicen, ¿verdad? Cuando Dios da. Aparte toca piano, qué guapa mujer. Me pareció que pasó muy bien la prueba, no sé si estarán de acuerdo. Claro, si oyéramos esto con Sokolov, puede ser bien diferente, pero ella, independientemente de lo atractiva o no atractiva, eso es de gusto de cada quien, es a mí se me hace una mujer muy guapa, es una extraordinaria pianista, qué barbaridad. Tiene una fortaleza que me encanta, es una máquina, pero no deja de tener sensibilidad. Técnicamente me gusta su perfección. Y esto lo quiero relacionar con algo que leí sobre lo que decía, digamos, reflexiones musicales de Lorin Maazel, el director con quien vamos a ver la quinta de Schubert. A ver qué les parece. Pero mis impresiones del concierto. ¿Saben qué me encantó? Independientemente del principio y demás, me encanta que ni siquiera sé si es un concierto para piano y orquesta o para orquesta y piano. Hay una parte al mero principio, que el piano es una percusión y como un bajo continuo de pam, pam, pam. Eso con la melodía en la orquesta, casi en toda la orquesta, produce un efecto bellísimo. Luego noté un gran equilibrio entre el piano y la orquesta. Es un concierto dificilísimo y virtuosísimo, igual que el del violín que decían que no se podía tocar por difícil. Ahora, aparte de lo técnico, imagínense no empalagar, que es lo más difícil. O sea, de alguna manera es tan difícil como Mozart. Luego, Tchaikovsky nace en 1840 y digamos que no es la época ni romántica ni post-romántica, es algo en medio. El único contemporáneo así muy importante que se me ocurre, porque los famosísimos románticos, Schumann, Chopin, Liszt, Mendelssohn, todos son de por ahí de 1809, 1810, Berlioz un poquito antes. Brahms es el único que diría yo que es más o menos de los enormes, contemporáneo de Tchaikovsky, de 7 años antes, 1833. Pero Tchaikovsky, aparte de que está entre romántico y postromántico, tiene un ingrediente, yo diría, muy folclórico. En ese aspecto es como predecesor de Dvorak, por ejemplo, el de la Sinfonía del Nuevo Mundo, que siempre da melodías folclóricas. Si se fijan, también hubo de eso. También, y por su propia angustia, por motivos bien diferentes, aunque quizá ni tan diferentes en el mero fondo, pero porque la sociedad no los acepta, en ese aspecto son iguales. También tiene un discurso, primero bruckneriano, porque es como meternos a una novela, sobre todo el primer movimiento tiene muchos temas, hay como que meterse tipo a un cuento, o más que un cuento, una novela, y hasta un poco desconexas las relaciones, me pareció. Pero no por la mala interpretación, no, es una intención clara de Tchaikovsky. Miren, un elemento que se da muchísimo, creo yo, en la música rusa, es como describir esos paisajes inmensos, literalmente inmensos, y esas largas y largas y largas y largas caminatas en la estepa rusa. Por cierto, hace poco tiempo, y yo creo que está en YouTube, si alguien no la ha visto, yo la recordé, pero la aprecié de una manera magnífica. Les recomiendo que vean, hablando de caminatas, Lawrence de Arabia con Peter O'Toole. Qué película, súper, qué actuación. Pero volviendo aquí a este concierto, ¿por qué? También tiene de Mahler, porque por la misma angustia, aparte de la novela de Bruckner, de la larga novela, es la época que las novelas son largas, 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 como la Divina Comedia, la Comedia Humana de Balzac, que hizo con sus tomos, el propio Tolstoy, La Guerra y la Paz, no es precisamente breve. También me sonó, y no lo preparé adrede, pero tiene partes también muy patrióticas, como Sibelius. Además, encontré otras similitudes entre Sibelius y Tchaikovsky,
no se nos olvide lo que decía yo, son de la misma latitud, entre San Petersburgo y Helsinki nomás, es una noche en barco, cerca, pero de que están muy cerquita y padecen las mismas inclemencias climáticas. Inclusive son regiones poco pobladas, a pesar de ser sociedades muy desarrolladas y a pesar, me imagino que tienen leyes migratorias duras, pero aparte, no cualquiera se acostumbra a esas latitudes, creen. Y eso, insisto, cambia el temperamento y la personalidad y el carácter, todo. No sé qué les haya parecido, pero a mí desde el primer movimiento como que dije, qué bien lo está haciendo Yuha Wang. Yo creo que es de los conciertos más románticos que hay, quizás este y el de Schumann, todavía más que el griego, que son así como exacerbados. Algo bien interesante en el primer movimiento fue la cadenza, me sonó muy moderna, quién sabe de quién sea, pero como que fue la manera de decir de Yuha Wang, estamos en el siglo XXI, ya no es la época de Tchaikovsky. Me gustó mucho, muy, muy interesante, poco melódico, como que además muy bien contrastado. El segundo, muy amoroso, algo de folclórico, después de lo que es tan amoroso, pero que es bellísimo, ¿no? Como que piensa uno, qué rico estar enamorado así, que eso, que nunca se nos quite. Bueno, eso como que lo retrata muy bien, pero de ahí luego se va como a ese ambiente muy del norte. Les digo, no se pueden separar de la geografía estos compositores. Luego hay una parte bellísima de como un diálogo entre maderas y piano y luego entran las maderas, los metales bellísimos, un papá. Como los cacareos en algunas sonatas de Scarlatti, como imitando a las aves. Acuérdense que este es el movimiento muy de campo. Y luego hay otra parte que me encantó, que igual que en el primer movimiento, el piano únicamente es como el bajo continuo. Y luego tiene una parte tan moderna, el segundo movimiento, que antes de eso solo, recuerdo algo tan moderno de lo que conozco, que obviamente me falta mucho, pero de lo que conozco, el último movimiento de la sonata que se llama Marcha Fúnebre de Chopin. También ya es como archi adelantado. Es mi favorito de Chopin. Luego como que se aligera. Bueno, aquí por ejemplo es totalmente diferente de Schubert. Schubert en sus segundos movimientos nos tiene así en las entrañas todo el tiempo. En cambio, Tchaikovsky en su segundo movimiento nos da un poco de aire, nos deja respirar, tener una parte como mucho más ligera. Eso lo da con una marcha muy rápida, muy sabrosita. Además, ¿saben qué? Dentro de toda la tragedia de Tchaikovsky sí disfrutaba la vida. Tenía la enorme suerte de ser un bon vivant. O sea, a él sí le daba más que placer felicidad, una buena comida, un buen vino, vestirse muy elegante. Si lo ven, siempre tiene la barba rasurada perfectamente bien. Entonces, y como no tuvo, de por sí ya era de clase media, su papá era un hombre culto, dedicado, creo que era gerente de una fábrica muy grande, minera o algo así. Pero era un hombre, digamos, exitoso bueno, a él le toca todo el tiempo la monarquía rusa, con los zares. A él básicamente en la época de Alejandro III. Es más, también ya que les estoy dando algunas recomendaciones extra clase, hay una excelente película sobre la vida de Tchaikovsky. Tchaikovsky es Richard Chamberlain y su mujer es Glenda Jackson. Y si mal no recuerdo está en YouTube. Y es muy buena porque además van a entender mejor la música de Tchaikovsky sin duda. Está muy bien hecha. El tercer movimiento, lo que les decía yo, mecánico industrial, pero Yuha lo hizo más folclórico. Allí sí, no les voy a decir que me decepcionó, es otra interpretación simplemente. Estoy seguro que ella la podría hacer. Pero aquí me sonó más el sentido folclórico que el que les decía yo como industrial pre-Prokofiev. Además, no se nos olvide, el tamaño yo creo que mucho más que México, Estados Unidos. Yo no dudaría, y si alguien sabe otra cosa, quizá Estados Unidos y Canadá,
pero que la frontera más larga del mundo es Rusia y China, y su conexión histórica, geográfica es milenaria. Entonces, lo ruso no es tan extraño para un chino ni viceversa. Es más, hay territorios que se debaten como entre las dos nacionalidades, unos los de la ruta de la seda, que a mí siempre me suenan como ciudades de magia, ¿no? Aunque en el fondo son bien conflictivos. Uzbekistán, Turkmenistán, Tadjikistán, inclusive podríamos hablar de Kazajstán, el grandotote, que era el país más grande de la Unión Soviética después de Rusia, mucho más grande que México en extensión. Son musulmanes en su mayoría hoy en día, y con una cultura milenaria y muy permeada con la cultura rusa, porque además, mientras la Unión Soviética era parte de lo mismo. Entonces, les digo que lo chino, inclusive en Ucrania ya se ven rasgos chinoides, sin duda alguna. Entonces, yo creo que la personalidad de Yuja como que se adaptó muy bien a este chico. Bueno,